Bueno, esta es la primera tarea de gestión de la innovación y la tecnología, la materia electiva profesional. Es un resumen, un esquema que he hecho sobre Reimagina, sobre el libro Reimagina. ¿Y de qué se trata el libro Reimagina? Pues básicamente el capítulo 1 y 2 nos hablan de un contraste que hay que hacer y cómo se logra ese contraste. Es que por medio de una nueva economía se logre destruir una vieja economía que tiene unas burocracias lentas y que tiene como objetivo trabajar para tener éxito. En cambio, se le propone al lector que tenga una nueva visión sobre una nueva economía que tenga alianzas ágiles y que el fracaso y que el miedo es que venciendo ese miedo a fracasar sea el camino al éxito como tal. ¿Cómo se logra eso? Por medio de proyectos, ¿sí? En proyectos en vez de carreras, que se gestione personas más hacia los proyectos, más hacia la creación, que más hacia la conceptualización, ¿sí? Por otro lado, que en vez de tener más contables en las empresas, se tengan más innovadores. Es como una necesidad que se debe y que como tal es un decir el cual se estimule los procesos de innovadores en las compañías, que se motive como tal. Por otro lado, tenemos que crecer el nivel de asombro, ¿sí? Tenemos una falta de sorpresa en estos momentos debido a que la tecnología está avanzando muy rápido. Estamos siendo de cierta manera autómatas de la tecnología y por ende hemos perdido como ese nivel de asombro, ¿sí? Entonces necesitamos reavivar esta condición. ¿Para qué? Para reimaginar. Por otro lado, pues tenemos que en una nueva economía deben existir activos intangibles, ¿sí? En vez de los activos tangibles. Esto es una condición de que ya la virtualidad ha abarcado todo el mundo. El internet pues es la herramienta más clara para trabajar y por ende es por esta herramienta que se van a hacer las próximas sólidas economías en el mundo. ¿Listo? Entonces, por otro lado, tiene que, en vez de haber una tecnología que apoya, debe existir una improvisación, no, una tecnología que dirige, ¿sí? Entonces, esto significa que la tecnología sea la plataforma donde se desarrollan todas nuestras ideas, donde se destruyen esos viejos paradigmas, esas viejas cadenas, esas viejas ideas y se construyen nuevas por medio de esto, y que se improvise totalmente el libro de management, los libros, lo que ya vimos, sea algo que bien fundamentado, tenga locura y tenga lógica, ¿sí? Entonces, en vez de tener management según los libros, se improvise el libro de los management. Bueno, por otro lado, ¿qué se nos propone en el libro? Que destruyamos esas viejas ideas, esos viejos planes de negocio, esas viejas estructuras, ¿sí? Que no tengamos una economía centralizada, o sea, que esté descentralizada totalmente, ¿sí? Que de cierta manera exista desorden y desobediencia, porque somos culturas que muy obedientes a la pauta, a donde va el mercado, donde se mueve la economía a corto plazo como tal. Pero en el libro nos muestra
que la economía que más ha durado en el mundo ha sido 80 años, no más. Entonces podemos hablar de que Walmart, podemos hablar que ahorita sean potencias como tal, pero no lo sabemos dentro de un tiempo. Así que hay que destruir muchos conceptos que atan al ser humano, y esos conceptos más que todo es de apego materiales y conceptos no sé, irrelevantes que no ayudan al desarrollo como tal. Entonces se nos pide que reinventemos, ¿sí? Que en vez de defendernos, ataquemos, que en vez de cerrar las escotillas, que se haga una destrucción creativa. Por otro lado, quise delimitar este contraste entre la vieja economía y la nueva economía por un pequeño símbolo que quise expresar acá, que es el cerebro como sus estados de conciencia. Entonces, pues en la tradición oriental hablan de 3 estados de conciencia: el supraconsciente, el subconsciente y el inconsciente. ¿Por qué lo relaciono? Porque el supraconsciente, que es donde nos movemos, es un estado limitado y subjetivo, es un estado donde el ser humano no ve más allá, no tiene ideas que no creen ideas que no se vayan a cumplir. De cierta manera se mueve dentro de los conceptos, dentro de los parámetros que las sociedades, que las culturas la envuelven, pues. El subconsciente, y por último el inconsciente, ¿sí? Entonces el inconsciente es la parte, el mar de las ideas del ser humano, es la parte, por decir así, imaginativa, donde se pueden lograr hacer demasiadas cosas, se pueden lograr construir caminos diferentes. Sí, esa parte del inconsciente es muy místico, porque de verdad, aunque hay muchas cosas que no creamos de nuestro cerebro, se pueden cumplir, y es por medio del inconsciente, del inconsciente de nuestro cerebro. Es ilimitado y por ende pues es objetivo. Y por último, después de este breve resumen del capítulo 1 y 2 del libro, terminamos con dos frases muy interesantes. Aquí están en la portada del libro. Una se llama la única cosa que podemos estar seguros es la incertidumbre. Este es del director de inversiones de Asia del banco Citigroup. Y la otra es: si no te gusta el cambio, te va a gustar menos la irrelevancia. ¿Sí? Como tal, estas frases son un punto de partida de lo que va a ser este libro, de lo que va a ser esa motivación, esa nueva incitación a innovar que se da por medio de esta materia. Por otro lado, es solamente esto. Tenemos toda esta cartelera, pero hay mucho que queda por decir. Esperemos que desarrollemos más del libro después de esta tarea. Es un libro muy interesante, y pues creer más en él es discutirlo más, es trabajarlo más, para así poder, no sé, de cierta manera cambiar cadenas que uno tiene, cambiar conceptos y poder ser de verdad innovador. Muchas gracias.